María no sabía que aquel martes lo iba a cambiar todo. Se despertó a las 5:08 como siempre, preparó el café más fuerte que tenía en casa y se puso el delantal con su nombre bordado, ya descolorido por el tiempo. Llegó al café 20 minutos antes del horario, como lo hacía desde hacía 8 años. Había algo sagrado en aquella rutina. Las mesas organizadas en el mismo patrón, el sonido de la cafetera calentándose, el olor que empezaba a invadir el pasillo. Era una cafetería sencilla, pero en los alrededores de la base Fort Estrella era conocida como punto de descanso para muchos veteranos. Y esa mañana entró uno de ellos, un señor de barba blanca, paso lento y un perro de servicio al lado. María solo hizo una señal con la cabeza y señaló la mesa del rincón. Era así con los de casa, sin alarde, sin presión, solo acogida. El problema empezó minutos después, cuando llegaron los inspectores de la franquicia. Era una visita que ya se había pospuesto 3 veces, y María sabía que aquella gente venía con la nariz en alto. Notaron al perro, pusieron mala cara. Uno de ellos, de blazer azul, se acercó y le susurró al oído: «Ese animal no puede quedarse aquí, retíralo antes de que hagan una foto». María miró al señor, que apenas había llevado la taza de café hasta los labios, con las manos temblorosas, y respondió con voz firme, pero baja: «Es un perro de servicio, está con su dueño, y se quedará aquí». La orden de despido llegó casi de inmediato, allí mismo, delante de todos, sin oportunidad de explicarse, sin espacio para discutir. María se quitó el delantal despacio, lo dobló con cuidado y lo entregó. Dijo simplemente: «Buena suerte con el café», y salió. Lo que ella no sabía era que alguien sentado 2 mesas atrás había grabado todo con el móvil. Al comienzo de la tarde de ese mismo día, María estaba en casa, sentada a la mesa de la cocina con una taza de té que ya se había enfriado. El móvil vibraba sin parar, pero ella no tenía ganas de atender a nadie. Sentía el pecho vacío, como si hubiera perdido un pedazo de sí misma. Era más que un empleo, era el único lugar donde sentía que hacía alguna diferencia. Solo se levantó de la silla cuando una amiga del barrio llamó a la puerta, jadeando, con el móvil en la mano y los ojos muy abiertos. «¿Has visto esto?», dijo, mostrando el vídeo que ya había superado las 100.000 visualizaciones. María aparecía allí, firme, tranquila, defendiendo a un veterano ante superiores arrogantes. Y los comentarios eran todos a favor de ella. Palabras como dignidad, coraje y respeto saltaban de la pantalla. Ella no sabía cómo reaccionar. Solo podía repetir: «¿Es en serio?». Las horas siguientes parecían una película extraña. Primero llegaron los mensajes de apoyo, luego las llamadas de la prensa local, y entonces, alrededor de las 18:08, lo que nadie esperaba, un jeep militar se estacionó frente al antiguo café. De él bajaron 4 soldados uniformados y un coronel. No dijeron nada, solo entraron, retiraron el cartel con el nombre de la cadena de la pared y en su lugar colocaron otro nuevo, hecho a toda prisa, con letras simples pero firmes: «Casa de María. Aquí se sirve honor todos los días». Un vídeo del cambio se viralizó en menos de 1 hora. María, al ver aquello por internet, se dejó caer en el sofá sin poder contener el llanto. No era por rabia, era por un reconocimiento que nunca esperó tener y que de alguna manera ahora estaba sucediendo. Al día siguiente, todavía intentando procesarlo todo, María recibió en casa un sobre oficial. Era una convocatoria, no de la justicia, como pensó por un segundo, sino de la base militar de Fort Estrella. Dudó en aceptarla. Temía estar siendo utilizada, o que fuese algún tipo de reparación simbólica sin valor real. Aún así, fue. Al llegar allí, la condujeron directamente a una zona en construcción,
rodeada de barracones nuevos, jardines en formación y operarios por todas partes. El coronel Gaines la esperaba. Sin rodeos, señaló el lugar y dijo: «Esto será un centro de transición para veteranos. Necesitamos a alguien como usted, no por currículo, por corazón». María se quedó muda. El suelo parecía moverse bajo sus pies. Ella no era asistente social ni terapeuta, solo había ofrecido café y escucha. Pero tal vez, pensó, era eso lo que más hacía falta allí. Aceptó, y en los días siguientes se sumergió en el nuevo trabajo como si hubiera nacido para ello. Llamó a los mismos veteranos que frecuentaban su antiguo café y pidió consejos. Escuchó historias, apuntó sugerencias e improvisó salas de conversación con sillones donados. Pronto el espacio empezó a cobrar vida. Un exmilitar trajo cajas de libros. Otro donó una máquina de café. Una señora viuda de un sargento llevó su perro de apoyo emocional y se quedó allí, haciendo punto con otros veteranos. María bautizó el lugar como Rincón de María. Un rincón sencillo pero firme donde nadie tenía que explicarse. En la entrada colgaron un cartel con la frase que ella siempre repetía a los clientes más callados: «Aquí nadie se sienta solo», y nadie se sentaba de verdad. Con el tiempo, el centro empezó a llamar la atención más allá de los muros de la base. Algunas autoridades aparecieron para entender el modelo. Periodistas hicieron reportajes y enseguida empezaron las preguntas desconfiadas. ¿Cuál es su formación? ¿Tiene alguna certificación? ¿Psicología? ¿Trabajo social? María respondía con la misma calma de siempre: ninguna. Solo constancia y cariño. Eso, claro, incomodaba a algunos, pero la mayoría veía lo que realmente importaba. El lugar funcionaba, las personas cambiaban allí dentro. Veteranos que antes se aislaban empezaron a reír, cocinar, entrenar, dar charlas. El impacto era tan real que en menos de un año el centro fue postulado como modelo nacional. Y fue entonces cuando llegó la carta. María Salinas estaba invitada a hablar en Washington en el evento anual de reconocimiento a iniciativas de reintegración de veteranos. María casi se negó. Le tenía miedo al escenario, a la multitud, a equivocarse, pero los propios veteranos insistieron. Uno de ellos incluso cosió una camisa con las palabras «Nuestra voz eres tú», bordadas en el puño. Cuando llegó al auditorio, el salón era enorme, con luces fuertes y decenas de banderas. Y cuando llamaron su nombre, subió sin papel, sin teleprompter. Respiró hondo y comenzó diciendo: «Yo solo serví café». Y entonces habló de la dignidad de las cosas pequeñas, de lo que es escuchar a alguien con atención, del silencio respetuoso, de los nombres recordados, de los cumpleaños que ella se empeñaba en anotar. Cuando terminó, había lágrimas y un silencio raro. Después, aplausos de pie. Algunos oficiales la felicitaron con firmeza, otros con reverencia, pero ella misma salió de aquel escenario pensando que solo había dicho lo que cualquiera con ojos y corazón haría. Al volver a casa, aún con la ropa del evento y el cansancio en el rostro, María encontró un sobre encima de la mesa del salón, dejado allí por uno de los veteranos durante su ausencia. Dentro había una foto antigua. Era su esposo, Miguel, con otro soldado, sentados en el antiguo café de la esquina, sonriendo y levantando las tazas. En el reverso, un mensaje escrito a mano. Decía que tu café era el único lugar donde se sentía humano otra vez. María sostuvo la foto con ambas manos, sin decir nada. Pasó largos minutos quieta. Luego caminó hasta la pared del centro, donde había otras imágenes importantes, y colocó aquella allí, en el centro. Abajo escribió a mano una frase sencilla: «El honor no se gana una vez, se defiende todos los días». Esa misma semana apareció un nuevo veterano.
joven con mirada asustada y la mochila colgada de un solo hombro. Nadie lo conocía. Parecía haber llegado directamente de la calle. María estaba sirviendo té cuando él preguntó, casi susurrando, ¿aquí es donde entienden a gente como yo? Ella lo miró como tantas otras veces había mirado, con el tipo de calma que solo quien ha vivido mucho dolor puede ofrecer. Sonrió levemente y respondió, no, hijo, aquí es donde todos pertenecemos. Y así fue como todo empezó de nuevo, porque en aquel lugar la mayor habilidad de María nunca fue hablar bonito, fue quedarse, permanecer y recordar a cada uno por su nombre. El tiempo pasó y María nunca olvidó el rostro de aquel joven. Se llamaba Benjamín y aunque hablaba poco, su cuerpo hablaba por él. Hombros tensos, alerta constante, cicatrices visibles y otras no tanto. Al principio evitaba sentarse cerca de los demás. Elegía siempre el rincón más alejado de la sala, mirando hacia la puerta como quien necesita una ruta de escape. María no forzaba nada, solo dejaba una taza de café a su lado, siempre llena, a veces con azúcar, a veces sin, solo para mostrar que alguien se daba cuenta. Hasta que un día, él levantó la taza, la miró y dijo, «Hoy está en su punto». Fue la primera frase completa que pronunció allí, y bastó para que ella supiera que él estaba poco a poco regresando a sí mismo. El centro también comenzó a cambiar, no en estructura, sino en atmósfera. Antes, algunos venían en silencio, casi avergonzados por necesitar ayuda, pero la fama de María se había extendido. Aquello ya no era un centro cualquiera. Era un lugar donde gente como Benjamín, como Miguel, como tantos, era tratada con el tipo de respeto que no se impone, se ofrece. Un día, un coronel jubilado entró, observó el mural de fotos, vio la frase abajo y comentó en voz alta, «Esto debería existir en todas partes». María, como siempre, solo sonrió y volvió a servir. Nunca buscó aplausos. Solo hacía lo que consideraba correcto, y, en aquel lugar, eso era más que suficiente. Cierto día, un equipo de reportaje apareció sin aviso. Querían grabar un especial sobre veteranos y habían oído hablar del centro. María dudó, pero permitió la grabación, con la condición de que nadie fuera obligado a hablar. Durante la filmación, Benjamín estaba al fondo de la sala arreglando una lámpara con otro veterano. Cuando la reportera se acercó, él dijo simplemente, «No hablo para la cámara». María intervino con tranquilidad, agradeció la presencia del equipo y cerró la grabación allí mismo. Más tarde, Benjamín se acercó y dijo, «Gracias». Fue la primera vez que le miró a los ojos con confianza. Y allí, una vez más, ella tuvo la certeza de que estaba haciendo lo que debía hacerse. El impacto del centro empezaba a superar los muros. Soldados jóvenes de la base venían a ofrecer ayuda voluntaria. Psicólogos se inscribían para sesiones gratuitas. Incluso la cafetería de la esquina empezó a enviar pasteles los sábados, cortesía para quienes sirvieron. La comunidad alrededor empezó a ver a los veteranos con otros ojos. En lugar de miedo o lástima, surgía respeto. María nunca organizó grandes eventos. No usaba redes sociales con frecuencia ni se involucraba en política. Pero lo que creó allí era algo que no podía medirse en me gusta. Era una red silenciosa de cuidado, construida en lo cotidiano, en el café caliente, en escuchar sin prisa, en el simple gesto de recordar el nombre de cada uno que pasaba por esa puerta. Fue un domingo por la mañana cuando todo quedó aún más claro. Un grupo de niños entró con una profesora de la escuela local. Era una visita educativa sobre civismo y empatía. María los recibió con café para los adultos y zumo para los pequeños. Mostró las instalaciones, presentó a algunos veteranos con su consentimiento y explicó que no todos los héroes llevan capa, pero muchos usaron botas pesadas. Una niña de trenzas preguntó, ¿y usted fue soldado también?
María sonrió y respondió, «No, pero sé escuchar». En ese momento Benjamín, que solía aislarse, se agachó y entregó un broche militar a la niña, «Para que lo guardes por nosotros». La profesora lloró. María también. Nadie allí olvidó aquella escena. Más tarde ese mismo día, mientras organizaba algunas cartas antiguas en la oficina improvisada, María encontró una foto en blanco y negro. Era Miguel, su difunto esposo, con otros soldados en una cantina. Uno de ellos era el mismo hombre que meses antes le había entregado la foto con la dedicatoria. Ella no sabía que Miguel había sido tan presente en la vida de tantos allí. En la parte de atrás de la foto estaba escrito: «Si algún día olvidas quién eres, vuelve a donde fuiste más necesario». María se quedó quieta largos minutos, sosteniendo aquel recuerdo. El centro no era solo un espacio de sanación para los demás. Era también una forma de mantener viva la presencia de quien ella amó. Y de alguna manera, ella también se estaba curando, silenciosamente, todos los días. Con el paso de los meses, el centro se fue transformando en algo mayor de lo que cualquiera había imaginado. Médicos voluntarios empezaron a aparecer, ofreciendo consultas básicas. Psicólogos de la base militar pasaron a hacer visitas semanales. Había música los viernes, proyecciones de películas los sábados y, en algún momento, surgió incluso un pequeño coro formado por veteranos con dificultades de habla. María no planeó nada de eso. Solo dejó que las cosas sucedieran, escuchando con atención y permitiendo que cada persona dejara una parte de sí en aquel espacio. Había huellas de manos en las paredes, cartas escritas a mano enmarcadas y hasta una guitarra con las cuerdas rotas colgada en el vestíbulo. Era caótico, imperfecto, pero profundamente vivo. Un día, mientras limpiaba la zona exterior, María vio a un joven parado fuera de la puerta. Tenía la cabeza baja, las manos temblorosas y la mochila tirada en el suelo. Ella se acercó despacio, sin hacer preguntas. Solo se quedó a su lado, en silencio. Después de unos minutos, él murmuró: «¿Aquí es donde entienden a gente como yo?». María respondió sin dudar: «No, hijo, aquí es donde todos pertenecemos». Lo llevó adentro, presentó a los demás, le preparó un plato de comida. Nadie hizo alarde. Fue solo un día más en el centro, pero para aquel, el chico probablemente fue el primer día en mucho tiempo en que se sintió parte de algo. Y para María fue otra confirmación de que estaba exactamente donde necesitaba estar. No todos los días eran fáciles. María lidiaba con brotes, recaídas, noches sin dormir por las crisis de ansiedad de algunos veteranos. Había momentos en los que dudaba de sí misma, sobre todo cuando alguien cuestionaba su falta de formación. Pero bastaba mirar alrededor. Cada pared de aquel lugar contaba la historia de alguien que volvió a sonreír. Una de las veteranas, Clara, que antes apenas hablaba, ahora organizaba las actividades del mes. Un señor llamado Roberto, que vivía recluido, pasó a enseñar ajedrez a los más jóvenes. Y en los días de tormenta, cuando los rayos sacudían el techo, los perros de apoyo se acercaban a quienes más temblaban, como si lo supieran. El centro tenía alma, y estaba hecha de todos ellos, incluida María. El reconocimiento nacional llegó con fuerza después del homenaje en Washington. Periodistas empezaron a aparecer. Algunos querían convertir a María en símbolo, en heroína, pero ella siempre rechazaba esas narrativas. Decía que no salvó a nadie, solo abrió la puerta. Una vez, un reportero preguntó si se arrepentía de haber sido despedida del café original. Ella sonrió con una mirada que mezclaba cansancio y serenidad y respondió: «Me arrepentiría de haberme quedado». La grabación se convirtió en titular en varios sitios, pero para María lo que realmente importaba era ver cada rostro entrar en aquel centro por primera vez, cargado de vergüenza y miedo, y luego salir más ligero,
con los hombros menos encorvados. Ese era el impacto que realmente contaba. La transformación más inesperada, sin embargo, ocurrió dentro de ella. María, que siempre se veía solo como una mujer común, intentando hacer lo correcto, pasó a ser vista como referencia. Cuando la madre de un joven veterano llegó al centro llorando, diciendo que su hijo solo estaba vivo por los encuentros semanales con ella, María sintió un nudo en la garganta que no pudo deshacer. No era vanidad, era gratitud. Por primera vez, entendió el tamaño de la red que se había formado allí, silenciosa, discreta, pero viva. A veces, el simple acto de escuchar a alguien con atención era todo lo que impedía una tragedia. Y ella escuchaba, siempre escuchaba. Quizás por eso el lugar funcionaba tan bien, porque no se trataba de autoridad, sino de presencia. El centro cumplió 1 año. Hicieron una pequeña ceremonia sin autoridades, sin discursos largos, solo un café fuerte, un pastel sencillo y risas sinceras. María subió a un banquito y dijo, con la voz entrecortada, «No debería estar aquí, pero como tampoco deberían muchos de ustedes, creo que encontramos la manera». Y todos aplaudieron, no por la frase, sino por lo que representaba. La pared del salón principal ahora tenía un nuevo marco. La imagen de María con las manos entrelazadas con las de varios veteranos, como en una cadena humana. Al lado, una placa discreta. Aquí, el honor no se cuelga, se practica. Esa misma noche, antes de cerrar el centro, María vio por la cámara de seguridad a un joven dudando en la puerta. Llevaba el uniforme mal planchado, la barba sin afeitar y los ojos muy abiertos. Parecía perdido. Abrió la puerta sin preguntar nada y solo dijo, «¿Café o silencio?». Él respondió, «Solo necesito sentarme». Ella señaló la silla y sirvió una taza. Después de unos minutos en silencio, él murmuró, «Dijeron que aquí entienden a gente como yo». María lo miró y dijo con la misma firmeza serena que tantos habían oído antes, «No, hijo, aquí es donde todos pertenecemos». Y en ese instante, todo volvió a tener sentido. María apagó las luces, acomodó las sillas y echó un último vistazo al salón vacío. Estaba exhausta, pero en paz. Tomó el llavero con el nombre de Miguel grabado y susurró, «Lo logramos, amor». No sabía explicar cómo había ocurrido todo aquello. Solo sabía que algo aquel día, en el café, cuando se negó a dar la espalda a aquel veterano, había cambiado el rumbo de su vida. No fue valentía, fue impulso. Y hoy, cada paso en aquel pasillo cargaba esa elección. El centro seguía abierto, el café seguía caliente, y la puerta, como siempre, quedaba sin llave hasta que entrara el último que lo necesitara.